Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Y antes de nada, quisiéramos en este programa mandar un saludo a todos nuestros oyentes que han ido pasando a lo largo de este verano por aquí por Ávila. Se han acercado al Monasterio de la Encarnación para saludarnos, para conocer el lugar desde donde se hace el programa La Espadaña en Radio María, y hemos podido intercambiar y pasar unos ratos muy agradables, y no podemos por menos de agradecer toda esa audición como todas estas visitas aquí a La Espadaña en Ávila, en el Monasterio de la Encarnación, de donde hacemos este programa. Y hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial, y es el padre José Vicente Rodríguez, carmelita descalzo, uno de los mayores exponentes hoy en día de San Juan de la Cruz, con el cual vamos a conversar sobre San Juan de la Cruz y su relación aquí con Ávila, con el Monasterio de la Encarnación, con Santa Teresa de Jesús, todo eso y mucho más. Y como siempre, nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa. Comenzamos en este programa del día de hoy en Radio María. Bienvenido. Hola, buenos días, Padre José Vicente. Buenos días, hombre. Yo creo que el Padre José Vicente no necesita presentación, pero por si acaso, Padre José Vicente, vamos a dar unas cuantas pinceladas. Padre José Vicente Rodríguez, carmelita descalzo, un joven carmelita de 93 años, ¿no es así? Que es impresionante el dinamismo que tiene, que a su edad, donde sigue dando conferencias, charlas. Me estaba diciendo que ahora se iba a dar un curso a La Rioja sobre San Juan de la Cruz, así que no para, padre. Bueno, mientras me pueda mover con las ayudas también de los demás, pues bendito sea Dios. Además, no solamente se mueve, sino que escribe. Hemos recomendado incluso La Espadaña, un libro que nos ha encantado sobre la ruta de San Juan de la Cruz por tierra española, que es un buen itinerario para descubrir tantos lugares que han quedado marcados por la presencia de este gran santo. Sí, es el libro que titulé Testigo y peregrino del absoluto, Juan de la Cruz. Uh-huh. Me gusta a mí siempre eso del absoluto, porque es a un hombre que vivía así, flechado en Dios, y allí había que buscarle, aunque andaba por la tierra también, sí. El padre escribe, da conferencias, charlas, y luego tiene un tono de voz que, si yo no hubiese dicho la edad, pues nuestros oyentes podrían pensar que estamos hablando con un carmelita quizás de 50 años. Y si pudiesen nuestros oyentes ver al Padre José Vicente, pues también bajaría mucho la edad. Así que, padre, es una gracia que Dios le conserve. Bueno, yo lo considero, sí, una ayuda del Señor. Me tiene aquí a ver si me enmiendo y me hago un poco santo. Bueno, algo de aureola podemos percibir. Y hablando de aureolas, nuestra invitación, hacíamos al inicio, era poder tocar un poco la figura de San Juan de la Cruz, dado que tenemos uno de los mayores exponentes de San Juan de la Cruz. Usted ha escrito un libro, creo que tiene como 800 páginas. 900 páginas. 900, me he quedado corto, que creo que de San Juan de la Cruz, después de ese libro, poco más se puede escribir. Bueno, sí, alguna cosilla todavía. Ahora, dentro de ese libro y de todo su conocimiento de San Juan de la Cruz, tocando el tema de San Juan de la Cruz en relación a Ávila, vamos al inicio de lo que supuso ese contacto inicial, sí, de Santa Teresa de Jesús, en esa fundación en Medina del Campo, Valladolid, sí, su segunda fundación, después de San José, y que tiene conocimiento de un joven de 23 sí, años que anda por ahí, carmelita descalzo, con ideas tal vez de hacerse cartujo. Sí, esa fue la realidad. Bueno, Santa Teresa, como sabemos, fundadora de las monjas carmelitas descalzas.
Al principio parece que no pensaba en hacer más que ese convento donde ella se retiró, pero enseguida empezó y ya había que hacer más conventos. Y además parece que el padre general, cuando vino la primera vez, que le dijo que fundara tantos conventos como pelos tenía en la cabeza. Sí. Y entonces ya se abrió ese horizonte de hacer más conventos de monjas. Pero ella empezó a pensar al mismo tiempo que si había monjas carmelitas descalzas, sería bien que hubiera también frailes de esa misma orden, con ese mismo carisma, con ese mismo espíritu, digamos. Y es cuando vino el padre general. No ella directamente le pidió esto, sino movió a otras gentes para que le pidieran que concediera que pudiera fundar al menos un par de conventos de frailes. Pero el general dijo que no, por no alterar el ambiente y tal, que lo dejaba así en paz. Nada más marcharse el padre general, ella le escribe una carta, que todavía le alcanzó la carta, estando todavía él en España, y ya les puso lo que pensaba, lo que quería, y le mandó, mandó lo que llamamos la patente de fundación de 2 conventos. Bueno, entonces aquí tenemos a la santa metida de lleno en este asunto. Piensa en esa fundación, habla al padre general. Entonces, cuando tiene el permiso ya sigue adelante con todo su ánimo. Pues eso, buscando frailes que puedan adherirse a esa idea, a ese proyecto suyo. Busca también el sitio donde puedan empezar y le ofrecen una alquería allá en Duruelo, que estaba hecha, pobrecito, toda llena de cosas. Hemos hablado mucho de nuestro programa de la Espadaña más de alguna vez de ese lugarcillo. Como lugarcillo de Duruelo. Bueno, en fin, que luego pues ya sacó los permisos también de los 2 provinciales, tal como le exigía el padre general para que pudiera comenzar la obra. O sea, es una fundadora que se preocupa de todo. Le debemos a ella todo este suceder de la idea, el hecho, ahí está. Entonces, cuando anda buscando frailes, lo primero se lo dice al prior de Medina, al padre Antonio Jesús Heredia, pero ella misma dice que sí, que era muy buen fraile, pero que no creía ella que pudiera... No tenía el perfil que ella buscaba. Sí, ese perfil que ella quería. Y entonces le dijo, dice, creí que me lo decía en bromas, que se ofreció él a ser el primero. Digo, creí que me lo decía en bromas. Le dije, bueno, vamos a esperar, a ver, un añito, a ver cómo te portas o te comportas en lo que te va a pasar. Que luego tuvo bastantes disgustos y cosas, y la santa le aprobó ya por ahí, por ese camino, que se había comportado muy bien y que bien. Pero entonces le dice uno que venía un condiscípulo de Juan de la Cruz en Salamanca, que había sido también connovicio en Medina, le dice, pues hay aquí un padre, ha venido aquí un padre joven que vale mucho, que es un hombre muy espiritual, tal. El padre Juan Santa Matías de Santo Matías. Bueno, entonces habla ya, viene, le presentan a la santa y es ella la que nos cuenta toda la entrevista. Menos mal que la cuenta ella, porque el otro no la hubiera contado, ¿eh? Entonces debemos a ella el hecho y la crónica de todo esto. Y es cuando hace unos elogios ya muy buenos de este frailecico, que le dijo que se quería ir a los Cartujos, y ella, con esa capacidad de persuasión que tenía, le cambió la mente en este sentido y hizo que se quedara esperando para comenzar esa idea de los frailes en la orden. Pero fíjate, la santa tenía 27 años más que el santo. Pero él, jovencito, sabía lo que decía. Años tenía él. Le dijo, bueno, que sí, que aceptaba lo que ella le sugería, que siguiera en la orden. Pero le dijo, con tal que se haga pronto. O sea, como diciéndole, si tarda usted, por ejemplo, un par de años, yo me retiro a otra cosa. Pero entonces yo creo que esa misma respuesta a la santa la movió más a darse más prisa,
a arreglar bien las cosas. Y aquí así le tenemos. Esa entrevista en Medina, de verdad, es como una entrevista de alto nivel entre dos personajes tan extraordinarios como son dos doctores de la Iglesia, la Santa y el Santo. Sí. Y eso lo que ha significado para el mundo también, Sí, sí. y para la Iglesia. Una Sería orden como más. de estas reuniones que se tienen hoy internacionalmente, los G7. Sí. ¿No? Pero vamos, a nivel espiritual. A nivel espiritual, a nivel social, fue una cosa extraordinaria de verdad. Eso le debemos a ella, esa capacidad de persuasión que le cambió de decir querés a la Cartuja. Y de ese primer contacto de Sí. 1567, Medina del Campo, Sí. Damos ese salto a 1572. O 68, bueno. Donde Sí. ya Santa Teresa reclama Sí. a San Juan de la Cruz Sí. para que venga aquí, Sí. de capellán del monasterio de la Encarnación, donde ella ha sido Sí. pues traída como priora. Eso yo lo llamo una faena, una buena faena. ¿Así? ¿Por qué? Sí, hombre, después de haber tratado a ver quién podían poner al frente del colegio que habían fundado en Alcalá de Henares, y que la Santa también era de acuerdo, que el padre Juan de la Cruz, pues que ella se le mete en la cabeza que se lo tiene que traer aquí a Ávila de confesor del monasterio de la Encarnación, donde ella era priora, acababa el... ¿Y por qué sería ese cambio? Porque además las carmelitas aquí Bueno, eran calzadas. porque ella veía cómo necesitaba una ayuda fuerte, espiritual, para cambiar el monasterio, iluminar sobre los caminos de Dios, de la fe, de la esperanza, de la caridad, y pensó en él, que sabía de sobra cuán eficaz era en su magisterio de este tipo de influencia espiritual en las almas. Pero es interesante porque ella prevé que el comisario apostólico, el padre Pedro Fernández, que era un dominico, que estaba en Salamanca, le iba a decir que no. Pedir eso cuando le han puesto al frente de un colegio y ella está empeñada en que funden en sitios universitarios, pues el otro a ver cómo reacciona. Pero había informado, había educado, yo diría, al Julián de Ávila, que fue a pedirlo. Le había ya la Santa explicado lo que quería y casi le había puesto unos apuntes, según habla, de lo que tenía que contestar a la primera negativa del comisario. Cuando te conteste él esto, tú dile esto otro. Así parece que está ella detrás ahí apuntando. Bueno, aunque vio el otro que era difícil y que, en fin, que era una faena, que a ver ahora a quién buscan ahora para ponerle también al frente de ese colegio, pues se lo concedió. Bueno, y ella cuando vino el otro le dijo que sí, que estaba concedido, pues vamos, saltaba de alegría. Y es lo que dice que les dijo a las monjas: les traigo un santo como confesor, les anunció eso. Entonces vino aquí y de verdad que transformaron la comunidad de la Encarnación entre los dos. Sí. Había muchas cosas que cambiar o que hacer evolucionar y entre los dos lo hicieron. Vamos a hablar, padre, si le parece, de cuál fue el influjo que tuvo San Juan de la Cruz en esta comunidad en la que estuvo 5 años como capellán de la Encarnación. Hombre, pues tuvo un influjo. Y Santa Teresa, pues ella estuvo solamente 3. Pero vamos a escuchar una música, además va a ser de las Carmelitas. Ah, muy bien. Y tras esta música vamos a dar este paso de un San Juan de la Cruz ya aquí, de capellán del monasterio de la Encarnación, y cuál va a ser su grado de influencia. Sí, sí. Atención a Luis.
mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las piedras, y pasaré los fuertes y fronteras. Vivo sin vivir en mí, y de carbón era que muero porque no muero, que muero porque no descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la Seguimos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y tenemos en nuestro programa al padre José Vicente Rodríguez, carmelita descalzo, con el cual estamos conversando de lo mucho que él sabe de San Juan de la Cruz. Y antes de esta música cantada por las carmelitas, padre José Vicente, estábamos mencionando del influjo que San Juan de la Cruz tendrá en esta comunidad de carmelitas de la Encarnación en estos 5 años que él será capellán de la misma. Sí. Bueno, la santa en un momento dado dice: se me atribuye a mí todo el cambio a mejor que está tomando, o sea, ha tomado esta comunidad. Pero yo digo que ha sido con el padre y el padre Juan de la Cruz el que realmente ha influido mucho. Eso dicho por la misma santa. Y luego su secretaria, la beata Ana de San Bartolomé, tiene unas expresiones formidables. Dice: ya no hay este defecto, ya no hay el otro. Quien quiera saber cómo esto va mejorando, pues que vea el pasto espiritual que recibe del padre Fray Juan de la Cruz. O sea, alaba mucho el influjo del santo en el cambio, en el progreso, digamos, espiritual de esa comunidad. Y bueno, tenemos declaraciones de cómo él las instruía a las monjas, las daba como, no sé, como conferencias, como queramos llamarlo ahora. Y es cuando luego está la Ana María, que era una de las principales monjas aquí, con la que tenía más confianza el santo, y ella con él, pues dice que además de enseñarnos en esas charlas que daba, nos entregaba unos billetitos o billetes que llamaban, con una sentencia escrita para cada uno de los que estábamos allí. Hacía como que te daba la sentencia más propia según lo que él veía que esta persona le vendría bien este consejo, a esta otra este otro. Eso lo dice esta Ana María, que luego es el estilo que él siguió teniendo en ese campo. También hay un aspecto, José Vicente, y la ciudad guarda recuerdo de Ávila, de San Juan de la Cruz, el influjo que debió de tener San Juan de la Cruz fuera ya de este monasterio, en este entorno de lo que era la Ávila de ese tiempo. Sí, sí. Bueno, mira, la santa había querido que hubiera esos frailes, esa fundación, para ayuda de sus conventos. Y eso es lo que el santo de verdad entendió
Y encarnó precisamente, y no ha habido después de él, y no creo que sea fácil superarle, nadie que haya sabido entender la vida carmelitana de las descalzas y cómo hay que ayudar y cómo hay que tratar, iluminar espiritualmente. Él fue de verdad el que encarnó esa idea fuerte de la santa, que los quería para eso. Y podemos también cuestionarnos, Padre José Vicente, que Santa Teresa, ella cumple su priorato de 3 años, deja la encarnación, y en cambio San Juan de la Cruz queda. Lo cual es un poco extraño, es decir, bueno, ¿cómo no se lo llevó Santa Teresa, dado que el convento era de Calzadas y le necesitaría en otros asuntos de la orden en torno a la descalcez? ¿El santo? Sí, ¿cómo es que se quedó y él no se quedó fue? Aquí todo, fíjate, hasta el 77. 77 se quedó. Él, cuando le sacaron, le llevaron a la cárcel. Bueno, luego la santa siguió el 74, todavía quiso que le acompañara a la fundación de Segovia, Sí. que es tan simpática esa fundación, como lo cuenta Julián de Ávila. Sí, pues estuvo con ella, fue con ella. Y sí, antes de venir a Ávila ya le había invitado, había estado en Alba de Tormes con ella, en la fundación de Alba de Tormes. Quiso la santa que fuera él allí con ella y estuvo, pero todavía no había venido él a la encarnación, sí. Ya. O sea que le seguía la pista, digamos, la santa a él, sabía bien dónde andaba y qué es lo que ella podía esperar y lo que quería de él. Santa Teresa estuvo del año 1572 a 1575 y San Juan de la Cruz quedó de 1572 a 77. Ahora, la salida aquí de San Juan de la Cruz, y usted bien la relata en su libro, ¿no? Sí. También recuerdo el libro de Javierre en torno a este episodio, que fue un episodio pues no grato, un poco novelesco, en el que San Juan de la Cruz se ve violentamente sacado de su casita donde vivía, que le había hecho Santa Teresa, y se ve pues encarcelado y llevado a Toledo. Sí, llevaron a Toledo y ya, bueno, sabemos lo que significó esa cárcel, y una de las cosas más salientes, es una cosa que llama la atención positivamente, es cómo pudo en aquella cárcel, en aquel agujero, escribir lo que escribió. Solo escribió poesía, solo, ni una página de prosa. 31 canciones del cántico, la primera redacción de un poema que tiene 40 y que ya me escriba en la cárcel 31. Ya está bien, ya está bien. Sin otros medios, porque no tenía medios, no tenía ni la Biblia. Pudo ser posibilidad de que en algunos casos no escribiera, sino retuviera en la memoria. No, y ya se lo escribiera. Él cuando pide que le traigan para escribir papel y tinta, dice que quiero como unas cosas que tengo en la cabeza. Es como nuestros grandes artistas que se lo saben todo de memoria, todas sus poesías se las sabe de memoria, o un músico también. Es un ejemplo de estos. Sí. Él parece, todo eso ya lo tenía el ahí en su mente, y luego lo pasa al papel y sacó el cuadernillo donde lo había copiado. Y de ese cuadernillo se lo entregaron a las monjas, una que copiaba muy bien, y fue sacando copias de lo que había compuesto en la cárcel, que es cuando Magdalena del Espíritu Santo se admiraba de muchas palabras que copiaba del cántico, pero esto, ¿qué palabra? ¿Qué es esto? Y le fue a preguntar, ¿te acuerdas? Le preguntó, Padre Nuestro, esas palabras que comprenden tanto, que son tan bonitas, ¿se las daba Dios? Y dice, él se sonrió y le dijo, mira, hija, unas veces me las daba Dios y otras me las buscaba yo, lo que digo. No, él estaba convencido de que tenía inspiración divina, Eso es un dato fehaciente. Inspirado en prosa y en verso. Te lo puedo decir, mira, en el prólogo de Dichos de Luz y Amor,
dice, yo tengo el lenguaje de estos dichos. O sea, Dios me ha dado el lenguaje de estos dichos. O sea, soy capaz de escribir esto. Lo que pasa es que no tengo las virtudes correspondientes que debiera tener al mismo tiempo. Pero no quiero caer en dos responsabilidades. La de silenciar estos dichos que Dios me sugiere, que Dios me inspira, y además no santificarme. Entonces voy por lo menos a escribir esto que el Señor me inspira. Así habla de esa inspiración, en prosa todavía, y en verso pues mucho más inspirado y más convencido. Un hombre del absoluto, como usted calificaba en su libro. Sí. Y nos explicaba el porqué, no cabe duda. Sí. Para José Vicente, es un gusto poder hablar con usted siempre, y máxime de San Juan de la Cruz. Yo quisiera que antes de que termináramos esta parte del programa, usted nos viniese a decir, bueno, ¿qué aspecto para usted le es más atrayente de San Juan de la Cruz? Porque hay muchas personas que se acercan a San Juan de la Cruz, de lo que estamos hablando, como de persona, su poesía, decir, de su mística, sí, de su sufrimiento, sí, de su colaboración con Santa Teresa en llevar a cabo sí, la Reforma. sí. Para usted, ¿cuál sería lo más atractivo de San Juan Mira, de la Cruz? lo humano, Lo humano que era. Esta forma o este modo no se ha puesto siempre en relieve, sí, pero yo estoy convencidísimo. Mira, ¿quién creería que San Juan de la Cruz contaba chistes? Está declarado por sus frailes. Sí. Cuando tiene a todos los enfermos de Baeza en cama, 18 en cama, ninguno en pie, y tiene que correr él y salvarlos y ayudarles a sanarse. Pues dice, nos contaba cuentos muy honestos y decía que no tuviéramos escrúpulo en contar cuentos, chistes, porque esto que alegraba al enfermo, le ayudaba en su salud. La alegría de un cuento, de un chiste, de un algo así para el enfermo. Y además de eso les ponía música. O sea, era un hombre tan humano, tan cercano, tan conocedor de lo que significa un enfermo, por ejemplo, que tenía todo este arte. Este arte. Y luego, bueno, pues lo que dice, le queríamos tanto, dice uno de los frailes, que cuando salía a la calle estábamos todos enseguida esperando a que volviera. Y cuando le veíamos volver íbamos todos a saludarle otra vez como si viniera por ahí de un viaje. Dice, por lo que le queríamos. Y dice, le queríamos más que si fuera nuestro padre de cada uno. Qué hermoso lo que cuenta para José Vicente. Es así. Y qué novedoso también. Esto sí, de un las hombre bromas. Tan conocedor como es usted, Pero San Juan luego de la Cruz. yo, a pesar de todo eso, he andado buscando más y más a ver si alguno contaba uno de los chistes. Sí. Pero no lo he encontrado. Qué pena que no nos ha quedado ningún chiste. Sería pero que era hermoso tenerlo, y imagínese en esos paneles que a veces hay con la figura de San Juan de la Cruz, sí, el poder tener transcrito uno de sus chistes. Pero bueno, queda ahí, a ver si hay algún hallazgo de estos arqueológicos, sí. A nivel de los escritos luego la de San Juan de la Cruz. declaración que hacen de él dice que no podía ver a nadie con el rostro torcido contra sí mismo, no lo podía. Cuando veía a un fraile triste, le cogía, le sacaba a la calle o le sacaba al campo, hablaba con él, y hasta que no le hacía reír y que se le quitaba el mal humor, no se volvía a casa. Eso era ese estilo de ayuda según lo que cada uno puede ir necesitando. Eso era lo que él sabía hacer. Por eso digo, era muy humano y conocedor de los humanos. Nos quedamos para José Vicente con esta faceta humana de San Juan de la Cruz. Era muy notable. Alegre, gozoso. Sí. Y bueno, y de los chistes que usted relata y de los cuentos. Para José Vicente, como siempre, un gusto muy grande haberle tenido en el programa. Esperemos que se siga repitiendo. Quedamos para una próxima ocasión.
y gracias por habernos abierto estas páginas de San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa